Esta semana en Foro Interamericano. Thank you to the ranking member as well. El Congreso de Estados Unidos cuestiona la política de Washington hacia América Latina. El legislador Connie Mack pide que Venezuela se incluya en la lista de países que patrocinan el terrorismo, lo que implicaría severas medidas contra el gobierno de Caracas. La iniciativa parece contar con el apoyo de los republicanos. ¿Qué pasaría en la región si Venezuela es puesta a la par con Cuba, Irán, Sudán y Siria? El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, aseguró que si el legislativo estadounidense no aprueba este año el Tratado de Libre Comercio con su país, Colombia no seguirá insistiendo y buscará otros mercados. El presidente Barack Obama apoya el convenio, pero no lo pone aún en manos del Congreso. ¿Habrá o no TLC con Colombia? El presupuesto de la Casa Blanca para 2012 busca reducir el déficit fiscal de Estados Unidos. Los republicanos opinan que los cortes presupuestales no son suficientes y que la ley de la Reforma Nacional de Salud es aún demasiado costosa. La pelea en Washington apenas comienza, y si bien algunos programas federales han sido ya eliminados, el presupuesto para defensa, seguridad nacional y otros enormes programas se mantiene intacto. Bienvenidos a Foro Interamericano. Desde el Estudio 51 de La Voz de América en Washington les saluda Patricia Dalmací. Por primera vez desde que asumió el nuevo Congreso estadounidense, el subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Arturo Valenzuela, compareció ante los comités de Relaciones Exteriores, tanto de la Cámara de Representantes como del Senado. Se analizó la política de Estados Unidos hacia la región. Para analizar este tema nos acompañan Pedro Mario Burelli, quien es analista político y también exmiembro de la Junta Directiva de PDVSA, y Juan Carlos Hidalgo, experto en asuntos de América Latina del Instituto Cato. Bienvenidos y gracias por aceptar esta invitación. Un placer de tenerlos a ambos con nosotros. Comenzamos con el señor Burelli. Pedro Mario Burelli, ¿cómo analiza? Estuvo presente en las audiencias tanto de la Cámara de Representantes como la del Senado. Piensa, por ejemplo, ante el representante republicano Connie Mack y el cuestionamiento hacia Arturo Valenzuela sobre la política de Estados Unidos hacia la región. ¿Piensa realmente que Estados Unidos tiene una política hacia América Latina? Yo creo que hay que empezar hablando de algo que yo creo que choca, que América Latina existe como una región geográfica, pero no es un ente político, por lo cual preguntar y exigir que haya una política hacia América Latina ya es un error. Yo aquí en Washington nunca he oído a nadie preguntándole al gobierno de Estados Unidos que si tiene una política hacia Asia. Hay una política hacia China, hay una política hacia Vietnam, hay una política hacia Camboya. Yo creo que el mismo caso se da hacia América Latina. En una región geográfica hay una serie de realidades y esas realidades llevan a políticas distintas, circunstanciales distintas según los países, y yo creo que esa es la parte que uno se asusta cuando ya arranca la discusión de Connie Mack diciendo usted no tiene una política hacia América Latina, aquí no hay una política hacia América Latina. Yo creo que hay deficiencias, yo creo que hay respuestas que no son completas, pero yo creo que es mucho más compleja la pregunta, y en las dos sesiones uno se da cuenta que esto no es un problema solamente de dudas que haya sobre el Ejecutivo, pero hay unas grandes dudas sobre el entendimiento que el Legislativo tiene sobre la complejidad de esta región. ¿Estás de acuerdo con esa evaluación, Juan Carlos Hidalgo, de que tal vez no hay una definición muy clara de la Casa Blanca y del Departamento de Estado en cuanto a pasos a tomar, diplomacia de Estados Unidos hacia América Latina? Claro, incluso si aceptamos la definición de don Pedro sobre la política de Estados Unidos hacia la región como política, que debería haber una política hacia Brasil, una política hacia México, que ciertamente no puede haber una política homogénea hacia toda la región. No hay una política ni siquiera para hacia los diversos países. Creo que tal vez esta visita que prontamente va a hacer el presidente Obama a Brasil, a Chile y a El Salvador va a servir para relanzar un poco la relación hacia América Latina, hacia la región, pero si nosotros vemos los diferentes retos que están pasando países importantes como México, por ejemplo, que no fue mencionado en el discurso del Estado de la Unión del presidente Obama, que está viviendo una guerra terrible contra el narcotráfico, producto del consumo de drogas en Estados Unidos. Si vemos la situación que está viviendo la violencia en Centroamérica, etcétera, etcétera. Entonces vemos muchas situaciones que deberían de ocupar la atención del gobierno estadounidense. Y justamente con respecto a eso, vamos a ver Connie Mack, quien está liderando, ¿no?, este comité de relaciones exteriores de la Cámara.
siempre se ha caracterizado por señalar lo que él llama evidentes amenazas para las democracias del hemisferio, como el presunto apoyo de Hugo Chávez a grupos terroristas y los riesgos de su cercana relación con Irán, por ejemplo. Pero Arturo Valenzuela aseguró que la administración está comprometida con este tema, pero dejó entrever en sus respuestas iniciales que más importante es ese tema justamente que acaba de mencionar el señor Hidalgo, la lucha contra el crimen organizado transnacional. Veamos. Estas amenazas al establecimiento legal en Latinoamérica también amenazan nuestra seguridad nacional. Fortalecer a la región para combatirlas es uno de nuestros intereses nacionales. Para alcanzar estos objetivos, apoyamos la totalidad de los fondos del Congreso para la iniciativa Mérida para México y los países centroamericanos. En Colombia, el apoyo total a los fondos es clave para proteger a las instituciones ante el crecimiento de las bandas criminales en los últimos años. En ese sentido, Pedro Mario Burelli, sí hay una política muy definida de la administración con respecto al plan Mérida, pero vemos, por ejemplo, el plan Colombia, que sufre un recorte ahora en la presentación, la propuesta presupuestaria del presidente Barack Obama. Bueno, yo creo que entonces cuando entramos y tomando un poco la forma que Juan Carlos tomó mi introducción, y va país por país, ahí es donde realmente está el problema. No hay un gran problema con Uruguay, pero la relación con Colombia es una relación absurda lo que está ocurriendo. Y yo creo que en ambas interpelaciones fue muy claro el cuestionamiento sobre qué pasa, es decir, qué es lo que falta para que Colombia llegue, para que el gobierno mande al Capitolio, al Congreso, el acuerdo el Tratado de Libre Comercio. La verdad que nadie entiende y no fue capaz el secretario Valenzuela de responderle a quienes lo interpelaban sobre esas cosas concretas. Entonces, cuando vamos al concreto, en Colombia hay grandes deficiencias, la respuesta hacia Venezuela es pésima. La respuesta con respecto a México, yo creo que no tiene la gravedad completa. Puede ser también porque se está tratando ya por otros departamentos, Homeland Security, otros departamentos del gobierno americano que están metidos, que el Departamento de Estado va quedando algo rezagado al tomar ya esto casi aspectos de política doméstica. Pero yo sí creo que la relación con Brasil va a ser una de las relaciones que se tiene que reconducir. Se creyó en un momento, al principio de la administración, que Brasil iba a ser una tercerización de la relación de Sudamérica y que Brasil iba a ser el gran partner socio de los Estados Unidos, y inmediatamente voló esa relación por el tema de Honduras, por el tema de la relación de Lula con Chávez y sobre todo con el tema de Irán. Entonces esos son los puntos donde uno tiene que poner el ojo, porque ahí es donde parece no haber una gran creatividad, una gran capacidad de resolver esos puntos focales bilaterales que son importantes. En esos puntos bilaterales mencionaste, y también el señor Burelli menciona el caso de México, por ejemplo, pero vemos que el presidente Barack Obama en este viaje va a hacer escala o va a parar en El Salvador. Y El Salvador, como Centroamérica, está muy afectada por el flagelo del narcotráfico. Dicen que el efecto, ¿no?, globo que está ya en Centroamérica debido a México, están entre México y Colombia. ¿Piensa que de alguna manera está enviando un mensaje bastante fuerte la administración del presidente Barack Obama a esta región de que sí le están brindando apoyo? Bueno, no, viajar a El Salvador no constituye mayor simbolismo. El presidente Clinton viajó a El Salvador, el presidente Bush viajó a El Salvador. Entonces, ir a ese país ha sido una constante de los últimos presidentes de Estados Unidos. Usted mencionaba antes el Plan Mérida. El Plan Mérida es heredado de la administración Bush. El Plan Colombia es heredado de la administración Clinton. Esta administración no tiene mayor respuesta novedosa a lo que ocurre en la región. Y si vemos el Plan Mérida, que constituye una ayuda de 1.200 millones de dólares que el gobierno de Estados Unidos le está dando a México y a 6 países centroamericanos para el combate del narcotráfico. Eso es lo que gasta los carteles del narcotráfico, según el ministro de Seguridad de México. Eso es lo que gastan los carteles en comprar conciencia de los policías en México en un solo año. Así que eso es claramente insuficiente y no va a tener mayor efecto en una guerra contra el narcotráfico que está carcomiendo las instituciones mexicanas y que cada vez está amenazando más la estabilidad de los países centroamericanos. Ahí se está dando una combinación
combinación peligrosísima entre los carteles mexicanos y las maras centroamericanas, estas bandas juveniles que han causado terror en Centroamérica en los últimos 10 años. Si esta combinación tóxica llega a hacerse viable, llega a hacerse una realidad, yo creo que estamos ante una situación muy difícil para los países centroamericanos en los próximos años, gracias a una política antidrogas que es impuesta por Washington a estos países. Pasando a Venezuela, Pedro Mario Burelli, y como venezolano, Valenzuela hace unas declaraciones, Arturo Valenzuela hace unas declaraciones ayer en el Comité del Senado de Relaciones Exteriores, en el que dice que el presidente Hugo Chávez está perdiendo su influencia en el hemisferio. ¿Está de acuerdo?